ciudadanos suponen una oportunidad de superación, de crecimiento personal y colectivo. Un nuevo punto de partida desde el que, uniendo lo antiguo y lo nuevo, demos los primeros pasos hacia un futuro mejor. Tal y como se planteó en anteriores convocatorias referentes a la sanidad o a la educación, por ejemplo, queremos que esta charla se favorezca especialmente el debate entre los que aquí estamos presentes, tras la exposición por parte del compañero Carlos Taibo, con el objetivo de generar conclusiones lo más enriquecedoras posible, que ayuden a buscar alternativas y plantear propuestas. Luego finalizaremos el acto con una cena de convivencia. Así que nada, muchísimas gracias de nuevo por acercaros a la charla coloquio que os proponemos hoy, para que todas y todos juntos reflexionando digamos que sí, que es el momento. Pues os dejo ahora con el compañero Carlos Taibo, que aparte de ser profesor de universidad y de escribir más de 20 libros, eso no le ha sido obstáculo para estar presente en conflictos, en colectivos, en plataformas, y en darse cuenta de que además de la labor profesional hay una labor también social que hacer todos los días. Pues os paso con el compañero Carlos Taibo y muchísimas gracias de nuevo por vuestra presencia aquí. Muchas gracias, Pablo, por tus palabras de presentación y buenas tardes a todas y a todos. Hace 2 o 3 años recuerdo que una compañera de mi universidad me contó que había asistido a una charla sobre decrecimiento y que le había parecido que era una propuesta extremadamente atractiva. Cuando uno escucha un comentario como este, se siente mal que bien obligado a pensar en por qué determinadas propuestas nos resultan atractivas y de otras, en cambio, no podemos decir lo mismo. Y yo creo que en el caso del decrecimiento, la explicación es doble. Remite a 2 elementos no solo distintos, sino probablemente contradictorios entre sí. El primero de esos elementos subraya que la propuesta del decrecimiento es provocadora. Si el discurso dominante repite incansable que resolveremos de manera casi mágica todos los problemas cuando recuperemos el camino del crecimiento económico, nosotros estamos diciendo lo contrario, o al menos estamos invitando a recelar de las presuntas virtudes del crecimiento económico. Siendo una propuesta provocadora, y voy a por la otra cara de la cuestión, es una propuesta que sin embargo toca fibras sensibles que todas y todos llevamos dentro de la cabeza. Estoy seguro de que cuando yo acabe mi exposición reconoceréis conmigo que la perspectiva del decrecimiento ha aparecido con enorme frecuencia en vuestra vida cotidiana sin necesidad de haber leído ningún texto especializado al respecto. Bueno, primera observación que quiero hacer. En la visión más común en nuestras sociedades, el crecimiento económico es, digámoslo así, una bendición de Dios. Lo que se nos viene a contar es que allí donde hay crecimiento económico hay también cohesión social, servicios públicos razonablemente asentados, niveles altos de consumo, la desigualdad, el desempleo, la pobreza, en fin, no ganan terreno. Creo yo que sobran las razones para recelar de todas estas supersticiones. Me vais a permitir que enuncie media docena de esas razones. Primera, el crecimiento económico no genera necesariamente cohesión social. Bien sabéis que China ha crecido espectacularmente a lo largo de los 2 últimos decenios. No creo que nadie sostenga en serio que China es hoy un país socialmente más cohesionado de lo que lo era 20 años atrás. En segundo lugar, la relación del crecimiento económico con la creación de empleo es mucho más nebulosa de lo que pudiera parecer. Los países capitalistas desarrollados han crecido notablemente a lo largo de los 3 últimos decenios, en el transcurso de los cuales, y sin embargo, han destruido empleos en términos objetivos. En tercer término, el crecimiento económico se traduce muy a menudo en agresiones medioambientales
medioambientales literalmente irreversibles que constituyen un legado dramático para las futuras generaciones. En cuarto lugar, el crecimiento económico facilita el agotamiento de recursos básicos que sabemos no van a estar a disposición de esas generaciones venideras que acabo de mencionar. En quinto lugar, el crecimiento de los países ricos se asienta en un grado u otro en la explotación de la riqueza humana y material de los países pobres, algo que debiera constituir, qué menos, un problema moral para todos nosotros. Menciono un sexto y último dato que nos emplaza en el terreno de nuestra condición individual. El crecimiento económico propicia el asentamiento de un modo de vida esclavo, que nos hace pensar que seremos más felices cuantas más horas trabajemos, más dinero ganemos y sobre todo más bienes acertemos a consumir. Detrás de este modo de vida esclavo hay como poco tres grandes pilares. El primero de ellos se llama publicidad, un conjunto de técnicas, como sabéis, extremadamente eficientes que nos obligan a comprar lo que a menudo no necesitamos y, llegado el caso, más aún aquello que objetivamente nos repugna. El segundo de esos pilares es el crédito, que permitía que obtuviésemos el dinero necesario para comprar eso que no precisamos. Y el tercero y último se llama caducidad. Bien sabéis también que los bienes son producidos de tal manera que en un periodo de tiempo muy breve dejan de servirnos, con lo cual, mal que bien, nos sentimos en la obligación de comprar otros nuevos. Cuando me refiero a esto del modo de vida esclavo, suelo echar mano de una anécdota omnipresente en la bibliografía sobre decrecimiento. En una de sus muchas versiones está ambientada en un pueblo de la costa mexicana. Un paisano se encuentra medio adormilado junto al mar, un turista norteamericano se le acerca, entablan conversación y en un momento determinado el turista pregunta: ¿y usted a qué se dedica? ¿En qué trabaja? Yo soy pescador. Caramba, un trabajo muy duro. Trabajará usted muchas horas cada día, ¿verdad? Bastantes horas. ¿Y cuántas horas trabaja como media cada jornada? Bueno, yo le echo a la pesca un par de horitas o tres. ¿Pero qué me dice usted? ¿Y qué hace con el resto de su tiempo? Bueno, yo me levanto tarde, pesco un par de horas, juego un rato con mis hijos, duermo la siesta con mi mujer y al atardecer salgo con los amigos a beber unas cervezas. ¿Pero cómo es usted así? Reacciona airado, enfadado el turista norteamericano. ¿Qué quiere decir? ¿Que por qué no trabaja más? ¿Y para qué? Porque si trabajase más, en un par de años dispondría de un barco más grande. ¿Y para qué? Más adelante podría abrir una factoría aquí en el pueblo. ¿Y para qué? Con el paso del tiempo montaría una oficina en el Distrito Federal. ¿Y para qué? Unos años después abriría delegaciones en la Unión Europea y en los Estados Unidos. ¿Y para qué? Las acciones de su empresa cotizarían en bolsa. ¿Y para qué? Sería usted inmensamente rico. ¿Y para qué? Bueno, qué sé yo, al cumplir 65 o 70 años podría retirarse tranquilamente para venir a vivir aquí a este pueblo y levantarse tarde, pescar un par de horas, jugar un rato con sus nietos, dormir la siesta con su mujer y salir con los amigos al atardecer a beber unas cervezas. Todo aquello que se le prometía. Luego de años de trabajo extenuante, era curiosamente aquello de lo que ya disfrutaba en la vida real. Siempre que cuento esta anécdota, me veo obligado a reconocer que incorpora una fuga. No explica de manera convincente cuántas horas trabajaba la mujer del mexicano protagonista, pero os pido que por una vez olvidemos esta dimensión de la discusión. Segunda observación que quiero haceros. Con enorme frecuencia somos víctimas de las grandes cifras que se nos imponen y cuyo significado no acertamos a desentrañar. Propongo un ejemplo entre miles. Hace un par de años la Unión Europea exigió del gobierno español que redujese el gasto público en 15.000 millones de euros. Nadie sabe lo que son 15.000 millones de euros. Es una cifra inabordable.
Me vais a permitir que tire de este hilo para formular dos observaciones que creo que nos sitúan de lleno en el núcleo de la propuesta del decrecimiento. Vaya la primera de esas observaciones. El gasto sanitario anual per cápita en Cuba en el año 2005 se situó en $236. El gasto sanitario anual per cápita en ese mismo año en los Estados Unidos se elevó en cambio a $5.274. Retraduzco el significado de estas dos cifras. Por cada dólar que se gastó per cápita en sanidad en Cuba, se gastaron 20 en los Estados Unidos. Y sin embargo, las cifras cubanas en materia de esperanza de vida al nacer y de mortalidad infantil resultaron ser muy similares a las de los Estados Unidos. No solo eso, la Organización Mundial de la Salud establece cada año un ranking en el que pretende considerar cómo los habitantes de los diferentes países valoran los sistemas sanitarios respectivos. En el año 2005, en ese ranking, Cuba ocupaba el puesto 36 del planeta, frente al lugar 72 que correspondía a los Estados Unidos. Supongo que intuís por dónde quiero ir. En nuestro conocimiento económico convencional, si yo dedico a determinada actividad 20 veces más recursos que tú, por lógica obtendré prestaciones sensiblemente superiores a las que alcanzarás tú. El ejemplo que acabo de proponeros desmiente el presunto valor universal de esta norma que acabo de enunciar. Para explicar por qué la sanidad cubana es, vamos a decirlo así, más eficiente que la sanidad norteamericana, a buen seguro habrá que incorporar la mención de determinados rasgos propios del sistema sanitario en la isla. Pero habrá que prestar atención también, y a esto voy, a algunas consecuencias paradójicas de la escasez y, llegado el caso, de la propia pobreza. ¿En qué estoy pensando? En un escenario de escasez, la dieta alimenticia en Cuba registra una presencia muy consistente de frutas y de verduras, algo que bien sabéis no suele ocurrir en las sociedades ricas del norte opulento y que tiene un efecto positivo en términos del estado de salud general. Lo mismo digo de la precariedad del sistema de transportes en la isla, que obliga a los cubanos a caminar o a utilizar la bicicleta, de nuevo con efectos positivos en términos del estado de salud general. Voy a por el segundo ejemplo que he anunciado. La renta per cápita en los Estados Unidos es hoy casi 4 veces superior a la que se registraba 80 años atrás al terminar la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo, de un tiempo a esta parte, todas las encuestas concluyen que ha ido creciendo espectacularmente el porcentaje de ciudadanos norteamericanos que declaran ser cada vez menos felices. Una encuesta realizada hace 3 o 4 años concluía que un 49% de los norteamericanos confiesa ser cada vez menos feliz, frente a solo un 26% que afirma lo contrario. Estamos obligados a preguntarnos por esta curiosa realidad, la de una sociedad que se ha visto beneficiada por un formidable crecimiento económico, que ha desplegado maravillosas tecnologías teóricamente liberadoras, pero que no parece en condiciones de garantizar el bienestar de la mayoría de sus habitantes. Todas y todos hemos utilizado en alguna ocasión esa máxima que reza que el dinero no hace la felicidad. Administrémosla con mucha prudencia. Es verdad que en los estadios iniciales del desarrollo, la disposición de dinero, de recursos, claro que tiene que ver con nuestro bienestar y nuestra felicidad. Si yo me estoy muriendo de hambre y empiezo a comer, hay un cambio sustancial y para bien en mi estilo de vida. Sobran las razones para afirmar, sin embargo, que dejados atrás esos estadios iniciales del desarrollo, el consumo desaforado al que a menudo se entregan los habitantes de las sociedades opulentas es antes un indicador de infelicidad
general que una señal de bienestar exultante. Lo digo de otra manera distinta, invocando de nuevo lo que parece ser el sentimiento general en una sociedad como la nuestra, que en este caso considera, desde mucho tiempo atrás, que cada nueva generación que entra vive mejor que las anteriores. Mi abuelo vivió mejor que mi bisabuelo. Mi padre vivió mejor que mi abuelo. Yo he vivido mejor que mi padre. Estamos en condiciones de afirmar que los jóvenes que entran ahora en el mercado de trabajo, es una manera de hablar, van a vivir mejor que los integrantes de mi generación. ¿Van a encontrar efectivamente un empleo? ¿Se van a beneficiar, en su caso, de un subsidio de paro? ¿Van a cobrar dentro de 30, 40 o 50 años una pensión? Me temo que nadie está en condiciones de responder de manera rotundamente afirmativa a todas estas preguntas que nos emplazan delante de una genuina crisis de la civilización capitalista. Tercera apreciación que quiero hacer. Detrás de la propuesta del decrecimiento hay una conciencia clara en lo que se refiere a un problema central: los límites medioambientales y de recursos del planeta. Antes lo ha dicho Pablo. Si vivimos en un planeta con recursos limitados, no parece que tenga sentido que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente. Me vais a permitir que intente retratar este problema de la mano de tres metáforas diferentes. ¿Qué dice la primera? Estamos en un barco que se mueve a una velocidad de 25 nudos, camino de un acantilado con el que inexorablemente, a menos que modifiquemos el rumbo, vamos a chocar. ¿Qué es lo que hemos hecho en los últimos años al calor del célebre protocolo de Kioto? Reducir un poco la velocidad del barco. Ya no nos movemos a 25 nudos, sino a 23. ¿Cuál es el efecto principal de esta reducción de la velocidad? El efecto principal nos dice que si el pronóstico inicial sugería que chocaríamos con el acantilado al cabo de 50 días, hoy sabemos que tardaremos 53. No parece que sea de mucho consuelo. El problema principal, que es el rumbo del barco, no lo hemos encarado. Segunda de las metáforas, que bebe de la condición del barco tal vez más conocido de la historia, el Titanic. ¿Por qué murió tanta gente en el Titanic? Por una razón sencilla de identificar. Los botes salvavidas no permitían acoger a tantas personas como se hallaban a bordo del barco. Esto, en términos de la metáfora, ¿tenía algún remedio? La respuesta es sí. El remedio pasaba por desmantelar los camarotes de lujo del Titanic y utilizar la madera para construir nuevos botes salvavidas. Permitidme que en este caso subraye lo que está claramente por detrás de la metáfora. El discurso dominante de nuestros políticos dice que debemos procurar resolver todos los problemas de tal manera que nadie pierda. Esta es una genuina estafa moral. Quienes nos han situado al borde del precipicio económico, social y ecológico, por razones evidentes, tienen que perder. Voy a por la tercera y última metáfora. Imaginaos un lago en el que hay un nenúfar. Sabemos que el nenúfar se multiplica al ritmo de 2 por 1 cada día. Si el lunes hay un nenúfar, el martes habrá 2 nenúfares. Y sabemos también que conforme a ese ritmo, el lago estará repleto de nenúfares al cabo de 20 días. Con lo cual, las plantas, faltas de espacio vital, perecerán. Si yo ahora os preguntase en cuál de esos 20 días pensáis que el lago estará cubierto en su mitad por nenúfares, un procedimiento de razonamiento rápido y espontáneo tal vez aconseje responder: el día 10. No es la respuesta correcta. La respuesta correcta es el día 19. El día 19 los nenúfares cubrirán la mitad del lago. Como quiera que se multiplican por 2 cada día, el día 20
17 colmarán todo el lago. El día 18 los nenúfares ocuparán una cuarta parte del lago. El día 17 una octava parte. El día 16 una 16ava parte. Pongamos por caso que estamos en el día 16. Alguien dirá, no es tan grave lo que hemos hecho. Solo hemos dañado una 16ava parte de la superficie del planeta Tierra. Pero alguien replicará, me temo, con mejor criterio. Hemos puesto en marcha un proceso endiabladamente rápido, de tal manera que nos quedan solo 4 días, y de tal manera, por añadidura, que cuanto más demoremos nuestra intervención, mayores esfuerzos y energías serán precisos. Detrás de estas 3 metáforas que acabo de trasladaros, hay un concepto, a mi entender, central para explicar muchas cosas: lo que llamamos huella ecológica, que en sustancia mide la superficie del planeta, terrestre como marítima, que precisamos para mantener las actividades económicas hoy existentes. Todos los estudios relativos a la huella ecológica concluyen que hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos que la Tierra nos ofrece, o lo que es lo mismo, que estamos chupando recursos que no van a estar a disposición de las generaciones venideras. Ante un escenario tan delicado como este, siempre me considero en la obligación de rescatar 2 opiniones que formuló en su momento uno de los pensadores que más admiro, el fallecido filósofo greco-francés Cornelius Castoriadis. Hace tal vez 15 años, Castoriadis confesó que le producía mitad fascinación, mitad indignación comprobar cómo las personas que entre nosotros demandan reformas políticas, económicas y sociales radicales son inmediatamente descalificadas como si se tratase de soñadores incorregibles. En tanto en cuanto, y sorprendentemente, en cambio, nuestros dirigentes políticos se nos presentan como personas ecuánimes que tienen respuestas objetivas a todos los problemas importantes. Castoriadis agregó que ante una situación tan delicada como esta, deberíamos actuar como lo haría lo que llamaba el padre de familia diligente. El ejemplo que proponía era un poco truculento. Decía, imaginemos un padre al que le comunican que es muy posible que su hijo tenga una gravísima enfermedad. Parece que ese padre solo podrá reaccionar de una manera, colocando, claro, a su hijo en manos de los mejores médicos para que determinen si el diagnóstico se ajusta a la realidad o no. Lo que ese padre, en cambio, no podrá hacer será razonar diciendo, bien, si es posible que mi hijo tenga una gravísima enfermedad, también es posible que no la tenga, con lo cual me voy a quedar cruzado de brazos. Esto es, me temo, y sin embargo, lo que la especie humana está haciendo delante de la crisis ecológica. Cuarta apreciación que quiero trasladaros. Estoy obligado a formular un elemento central de la propuesta del decrecimiento, y lo haré de la mano del recordatorio de un debate que se registró entre nosotros en España 30 años atrás y que enfrentó entonces a un movimiento pacifista que empezaba a asomar la cabeza y a lo que hoy llamamos los sindicatos mayoritarios. El debate se refería al futuro de la industria de armamentos. Los pacifistas decíamos, hay que cerrar esas fábricas. Los sindicatos replicaban, hay que preservar los puestos de trabajo. Lo que estamos afirmando hoy es que un debate parecido debe cobrar cuerpo, bien que ampliado a otros muchos sectores económicos. Lo que de manera más precisa estamos diciendo es que hay que reducir sensiblemente la actividad productiva de sectores económicos enteros. Estoy pensando en la industria del automóvil, en la de la aviación, en la de la construcción, cómo no, en la industria militar, en la industria de la publicidad. Alguien replicará inmediatamente, si actuamos de esta manera, generaremos millones de parados en los países miembros de la Unión Europea. ¿Cómo haremos frente a este innegable problema? Desplegaremos 2 recursos diferentes. En primer lugar, propiciaremos el desarrollo de aquellas actividades económicas que guardan relación con la atención de las necesidades sociales insatisfechas y con el respeto del medio natural.
social. Si queremos decirlo así, estos sectores económicos seguirán creciendo. Y en segundo término, procederemos a repartir el trabajo en los sectores de la economía convencional que inevitablemente seguirán existiendo. El efecto principal, en términos casi individuales, de la combinación de estos dos factores será que trabajaremos menos horas, dispondremos de mucho más tiempo libre, repartiremos el trabajo, reduciremos nuestros niveles de consumo cuando ello es posible y estimularemos claramente una vida social que hemos ido perdiendo. Creo yo que este horizonte es claramente preferible al vinculado con lo que antes llamé un modo de vida esclavo. Estoy en este caso en la obligación, con todo, de formular dos precisiones sobre lo que acabo de decir. ¿Cuál es la primera? No estamos afirmando que hay que llevar a cero los niveles de producción y de consumo. Esto sería un absurdo. Estamos diciendo que hay que reducirlos para reconstruir niveles razonables de huella ecológica. Un estudio realizado en España por Ecologistas en Acción concluyó hace un par de años que habría que recuperar los niveles de consumo de energía propios del año 1996. No estamos diciendo, por tanto, como sugieren algunos, que hay que regresar a la edad de la piedra. Segunda precisión. El proyecto del decrecimiento no es un proyecto triste y sombrío. La principal página francesa por el decrecimiento se autotitula llamativamente Página por la alegría de vivir. El referente mental del decrecimiento no lo aportan unos lamas que viven aislados en un monasterio en una cumbre del Himalaya, por respetable que pueda ser esta opción. Si alguien se pregunta, por ejemplo, ¿qué es lo que los teóricos del decrecimiento reivindican en materia de intercambio sexual? Reclaman un incremento general de las relaciones sexuales, que justifican sobre la base de ¿qué? De la necesidad de recuperar esa vida social que hemos ido perdiendo, absorbidos por la producción, el consumo y la competitividad. Siempre que cuento esto, recuerdo que en el mes de febrero, hablando sobre decrecimiento ante la asamblea del 15M del Escorial en Madrid, al final de mi charla se me acercó un varón de unos 40 años de edad y me dijo: hay una cosa que has dicho, Carlos, que me ha gustado muchísimo. Anda, ¿y qué es? Eso de que tenemos que follar más y mejor. Hombre, yo no lo he dicho así. No te importará que te dé un consejo, ¿verdad? Dice: no, dámelo. Cuéntalo al principio de la charla y luego sueltas todo ese rollo de la democracia directa y de la autogestión. Quinta observación que quiero hacer. Me importa muy mucho subrayar que la propuesta del decrecimiento no se agota en la reivindicación de la necesidad de reducir los niveles de producción y de consumo en los países ricos del norte occidente, que reclama la introducción de principios y de valores muy diferentes de los hoy imperantes. ¿Cuáles son esos principios y valores alternativos que reivindicamos? Los enuncio de manera casi telegráfica. Uno, acabo de mencionarlo: la primacía de la vida social frente a nuestra obsesión por la producción, el consumo y la competitividad. Dos, el ocio creativo frente a las formas de ocio siempre vinculadas con el dinero que se nos ofrecen por todas partes. 3. El reparto del trabajo, una vieja demanda sindical que infelizmente fue muriendo con el paso del tiempo. 4. La necesidad de reducir el tamaño de muchas de las infraestructuras productivas, administrativas y de transporte. 5. La recuperación de la vida local en un escenario de reaparición de fórmulas de democracia directa y de autogestión. 6. Y último, en el terreno individual, la sobriedad y la sencillez voluntarias. Alguien podría sentir la tentación de afirmar que principios y valores, como esta media docena que acabo de enunciar, nos sitúan fuera del mundo, que nada tienen que ver con la organización presente de las sociedades humanas. No es verdad.
Hay al menos 4 terrenos importantes, importantísimos, en los cuales es muy sencillo rastrear la influencia de esos principios y valores. El primero de esos terrenos lo aportan muchas de las tradiciones del movimiento obrero de siempre. Es verdad que la presencia de esos principios y valores es más consistente en el caso de la tradición libertaria, pero en modo alguno faltan en los de las demás tradiciones del movimiento obrero. El segundo ámbito de manifestación lo configuran eso que hemos empezado a llamar economía de cuidados, protagonizada mayoritariamente por mujeres, materializada ante todo en el cuidado amoroso de niños y de ancianos, las más de las veces lejos de las relaciones monetarias y siempre ecológicamente sostenible. Una explicación razonablemente certera de por qué los movimientos por el decrecimiento se nutren mayoritariamente de mujeres es esta: una comprensión mucho más rápida, mucho más espontánea de estas reglas del juego por parte de las mujeres, derivada de su vinculación con la economía de cuidados. El tercer ámbito de manifestación, no exento de paradojas, lo aporta la propia institución familiar. Estos neoliberales, que todo dicen fiarlo de la mano invisible del mercado, a buen seguro que no aplican las reglas del juego correspondientes en el interior de sus familias. Lo común es que en el interior de la institución familiar domine la lógica del don, del regalo, de la gratuidad. Para que me entendáis, cuando los padres costean los estudios de sus hijos, no lo hacen pensando en obtener al cabo de unos años algún tipo de contraprestación material. Menciono un cuarto y último terreno de manifestación de estos principios y valores, el que aportan muchos de los elementos de sabiduría popular de nuestros campesinos viejos y muchos de los elementos de la vida cotidiana de esos habitantes de los países del sur del planeta que nos empeñamos en descalificar como si fuesen primitivos y atrasados. Intentaré retratar esto de la mano de una anécdota. La anécdota está ambientada en una región perdida de la Amazonia brasileña. Unos misioneros se adentran en esa región y se topan con unos indios que se dedican a cortar leña con instrumentos extremadamente primitivos. Los misioneros deciden hacer un esfuerzo y regalan a los indios unos cuchillos de acero inoxidable de fabricación norteamericana. Un par de años después, los misioneros regresan a esa región, se encuentran de nuevo con los indios y uno de los primeros pregunta: ¿y los cuchillos qué tal? Muy bien, responde uno de los indios. Tardamos ahora 10 veces menos tiempo que antes en cortar la leña. Estupendo, tercia el misionero. Supongo entonces que estaréis produciendo 10 veces más leña que antes. El indio responde perplejo: no señor, estamos produciendo la misma cantidad de leña que antes, solo que ahora disfrutamos de 10 veces más tiempo libre para dedicarlo a aquello que objetivamente tiene que ver con nuestro bienestar, con nuestra felicidad. Me temo que este chip mental se ha desvanecido en nuestras cabezas de habitantes de las sociedades opulentas. Sexta observación que quiero haceros. Me interesa aterrizar con algunos de los conceptos que he manejado hasta ahora de la mano de la mención de 3 grandes debates más o menos vivos en España en los últimos años. ¿Cuál es el primero de ellos? Yo no soy una persona particularmente consecuente, pero arrastro algunas virtudes que nacen de mis carencias, y una de mis muchas carencias es que no sé conducir, y en esas condiciones he decidido que era preferible no tener coche. Bueno, alguien se preguntará si en la ciudad en la que vivo, en Madrid, echo de menos disponer de un automóvil. La respuesta es rápida y rotunda: no. Veamos las cosas con algún detalle. Yo vivo en Vallecas, que tal vez sabéis que es un barrio populoso situado al sureste de Madrid. Desde el portal de mi casa a un apeadero de la Renfe de cercanías hay 4 minutos caminando. Por término medio, tardo en llegar en tren a mi despacho en la Universidad Autónoma de Madrid, situada al norte de la ciudad, unos 50 minutos.
¿Qué ocurriría si dispusiese de un automóvil? Es verdad, claro que sí, que muchos días llegaría antes. Tardaría, qué sé yo, 25, 30, 40 minutos. Pero no es menos cierto, primer problema, que otros días no sabría a qué hora llegaba. Claro, si me veo inmerso en uno de los gigantescos atascos comunes en las grandes ciudades y resulta que tengo clase a las 8:30 de la mañana y hay 60 alumnos esperándome, mal negocio es el que me invita a llegar 40 minutos tarde. En segundo lugar, creo que no preciso justificar que en términos ecológicos el transporte público en general, el tren en particular, es claramente preferible al automóvil. Tanto más cuanto que lo común, como sabéis, es que el coche vaya ocupado por una única persona. En tercer término, el tren me resulta inconmensurablemente más barato. La literatura sobre decrecimiento está llena de exhortaciones dirigidas a las personas que disponen de un automóvil y encaminadas a que calculen cuál es el porcentaje de las horas que trabajan que precisan para mantener el automóvil. Mantener el automóvil significa comprarlo, pagar los impuestos, los seguros, las reparaciones, la gasolina. ¿Cuántas horas de libertad efectiva permite el coche y cuántas horas de trabajo esclavo previo son precisas para mantener el coche? En cuarto término, yo en el tren puedo ir leyendo, algo que hasta donde llega mi conocimiento no debe hacer quien va conduciendo un coche. Menciono una quinta y última ventaja. La estación de la Renfe de mi universidad, afortunadamente, se halla situada a 12 minutos caminando del lugar donde yo doy clases. ¿Por qué digo afortunadamente? Porque todos los días me veo obligado a realizar un ejercicio físico elemental que no asumiría si dispusiese de un coche. No malinterpretéis lo que estoy diciendo. No quiero trasladaros un discurso fundamentalista contra el automóvil. Sé de sobra que hay personas que viven en determinados lugares o que tienen determinados trabajos de tal manera que el uso del automóvil es prácticamente inevitable. Sospecho, sin embargo, que no es esta la condición mayoritaria de nuestros conciudadanos. Segundo debate de interés. Cuantas veces tengo la oportunidad subrayo que a mi entender nada retrata mejor las miserias de una sociedad como la nuestra que la idolatrada alta velocidad ferroviaria, el AVE. ¿Por qué digo esto? Por 4 razones diferentes. Vaya la primera. El destrozo medioambiental que provoca la construcción de las líneas correspondientes, nunca contabilizado en los cálculos de coste-beneficio. Se ha dicho muchas veces que la aparición del AVE debe permitir la desaparición del tráfico aéreo entre las ciudades que comunica. Es una media verdad. El tráfico aéreo entre Madrid y Barcelona no ha desaparecido, aunque se haya reducido. ¿Por qué no ha desaparecido? Por una razón que sin duda conocéis. Es extremadamente sencillo encontrar billetes de avión sensiblemente más baratos que los que la Renfe ofrece para el AVE. En cualquier caso, el AVE no es una bicoca ecológica. Un tren que se mueve a una velocidad de 300 kilómetros por hora consume 9 veces más energía que un tren que se mueve a una velocidad de 100 kilómetros por hora. Segundo dato interesante. En España, la irrupción fulgurante del AVE ha coincidido en el tiempo con el cierre de muchas de las líneas del ferrocarril convencional. Cierre que se ha justificado sobre la base de la idea de que esas líneas no eran rentables. Pregunto yo, si los recursos faraónicos invertidos en la construcción de las nuevas líneas de AVE y los destinados durante decenios a la construcción paralela de autovías en descarado provecho del transporte privado se hubiesen orientado a modernizar el sistema de ferrocarril convencional, ¿podríamos afirmar que este último no es rentable? Tercer dato interesante.
La alta velocidad ferroviaria mejora las comunicaciones entre las ciudades, lógicamente grandes, que están en los extremos de las líneas correspondientes. En su caso, beneficia a alguna localidad que se halla a mitad de camino, para perjudicar palmariamente a todos los demás en virtud de un proyecto de estricta desertización ferroviaria. Yo soy gallego. A mí me gustaría poder contaros que en Galicia hay un lejano proyecto de construcción de una línea de alta velocidad que debe comunicar a Coruña y Vigo. No es, desgraciadamente, un lejano proyecto. Las obras están muy avanzadas y la inauguración se anuncia para el 2013 o el 2014. Entre A Coruña y Vigo hay 150 kilómetros de distancia y están previstas 5 estaciones: A Coruña, Santiago, Vilagarcía, Pontevedra y Vigo. Permitidme que ironice. Estoy imaginando al tren de alta velocidad acelerando en la salida de la estación de Vilagarcía para frenar inmediatamente y entrar en la de Pontevedra a 20 kilómetros de distancia. Para cuestionar esto no hace falta ser ingeniero. Estos trenes alcanzan velocidades notables cuando hay distancias respetables entre los núcleos de población que comunican. No era esto lo que quería subrayar ahora. La nueva línea gallega de alta velocidad se solapa en su trazado con buena parte del trazado de la vieja línea de tren convencional, que con toda certeza va a desaparecer, dejando sin un servicio público ferroviario a un sinfín de localidades que desde hace varios decenios se beneficiaban de tal servicio. Esto es lo que he intentado describir hace un momento, llamándolo desertización ferroviaria. Menciono un cuarto y último dato. Hace unos años, aquí en Andalucía, escuché en labios de un colega un comentario sobre esto que me pareció muy acertado. Dijo: la alta velocidad ferroviaria es un ejemplo de libro de cómo los integrantes de las clases populares celebran con alegría que con los impuestos que pagan se construyan líneas de alta velocidad que van a beneficiar de manera prácticamente exclusiva a los integrantes de las clases pudientes, de las clases adineradas. Hace 6 o 7 años, el entonces presidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero, inauguró un tramo de alta velocidad entre Córdoba y Antequera. El reclamo publicitario vinculado entonces con aquella inauguración era la idea de que el trayecto en tren entre Madrid y Granada, o entre Granada y Madrid, se reducía de 6 horas a 4 horas y media. Un par de días después de la inauguración, apareció en un diario madrileño una carta de un granadino que confesaba haber realizado el experimento y certificaba que era verdad. Había ahorrado 1 hora y media en su viaje a Madrid y otra hora y media en su regreso a Granada. Ahora bien, cada una de esas 3 horas ahorradas le costaba 18 euros más. Un total de 54 euros. Y eso que no estábamos hablando entonces, ni podemos hablar ahora de un AVE Madrid-Granada. Sigue siendo un tren convencional que utiliza en buena parte de su trayecto la vía de la alta velocidad. Cuando exista un AVE Madrid-Granada, las tarifas serán aún más altas. El granadino en cuestión, que era probablemente un decrecentista sin saberlo, confesaba preferir el viejo tren, que le permitía leer 1 hora y media más por trayecto y que, sobre todo, no nos engañemos, le permitía ahorrarse 54 euros que no precisamente le sobraban. Hace bastante menos tiempo, 2 años atrás, en el otoño de 2010, el entonces ministro de Fomento, el señor Blanco, convocó en Madrid una rueda de prensa para promocionar la nueva línea de alta velocidad que debía comunicar, lo hace ya, Madrid y Valencia. En el transcurso de esa rueda de prensa echó mano de una estimación estadística aterradora. Lo sería al menos si entre nosotros hubiese periodistas con un mínimo de sentido crítico. Dijo: la nueva línea de alta velocidad Madrid-Valencia, Valencia-Madrid está llamada a permitir que se reduzca en un 55% el tráfico aéreo entre esas dos ciudades, en un 25% el tráfico en automóvil y en un 5%
5% el tráfico en autobús. Retraduzco el significado, creo que inevitable, de estos tres datos. Hemos invertido miles de millones de euros de dinero público para construir una nueva infraestructura ferroviaria llamada a permitir que la mitad de los ricos que se desplazaban en avión entre Madrid y Valencia cambien al tren, mientras la abrumadora mayoría de los pobres que se movían en autobús van a seguir moviéndose en autobús. Esto que acabo de contaros conduce a formular una pregunta que puede parecer tontorrona, pero que yo creo que da en el clavo de la cuestión. ¿Quién tiene tanta prisa, tanta urgencia como para necesitar llegar de Madrid a Valencia en 1 hora y 35 minutos? Respondo, los ejecutivos de las grandes empresas. Estamos trazando un sistema de transporte público ferroviario sobre la base de los intereses singularísimos de una escueta minoría de la población, mientras estamos propiciando que se degraden las posibilidades de transporte al alcance del común de los ciudadanos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando irrumpe la alta velocidad desaparecen literalmente los trenes de precio razonable. ¿Quién es el principal y paradójico beneficiario económico de la alta velocidad? Las empresas privadas de autobuses. Parece que nos encontramos ante una genuina locura. Tercer y último de los debates que quiero rescatar. He contado muchas veces que un compañero de departamento en Madrid, desgraciadamente fallecido hace 3 años, repetía incansable que era firme partidario de la abolición plena de la pena de muerte, excepto en el caso de los arquitectos. Bueno, yo me tomo la licencia de sustituir a los arquitectos por los tertulianos de las radios y de las televisiones. Los todólogos, ya sabéis, estas gentes que suelen iniciar sus intervenciones diciendo: yo la verdad sobre esto no sé nada, para a continuación explicarte esto y demostrar que por una vez y en efecto tenían toda la razón, que no sabían absolutamente nada. Hace 3 o 4 años, contemplando una tertulia de televisión, observé atónito cómo uno de los todólogos al uso, persona de argumentos siempre vaporosos y siempre serviles con los poderosos, aquel día parecía sembrado. No estoy ironizando. Realizó lo que a mi entender era una reflexión extremadamente seria y lúcida sobre el delicado panorama energético que se nos echa encima en virtud del encarecimiento inevitable de los precios del petróleo y del gas natural. Cuando terminó su intervención comprendí lo que ocurría. Esa explicación tan seria, tan lúcida, tan puntillosa, obedecía al propósito expreso de subrayar que existía, pese a todo, una tabla mágica de salvación. Ya podéis intuir cuál era: la energía nuclear. Este buen hombre había comido la víspera con un responsable de prensa de una de las empresas del sector atómico que le había explicado qué es lo que debía argumentar para conducir inexorablemente a la conclusión de que solo la energía nuclear nos salvaba. A estas alturas conviene que no nos dejemos engañar. Los pronósticos señalan que en el planeta hay uranio para 45 años. Pero vaya por dónde. Quienes quieren convertir la energía nuclear en nuestra tabla de salvación señalan que hay que multiplicar al menos por 3 el número de centrales atómicas hoy existentes. El cálculo aritmético es sencillo. Tendremos uranio para 10 o 15 años. Nadie sabe qué hacer con los residuos generados por las centrales, que constituyen una vez más un legado dramático para las generaciones venideras. La construcción de esas centrales, de los edificios, es muy gravosa en términos de cambio climático. La energía que producen resulta comúnmente cara y reclama las más de las veces de subvenciones públicas. Por no hablar de las condiciones de seguridad de las centrales, un debate aireado, como sabéis, de resultas del accidente registrado el año pasado en Japón. Hace un par de años escuché un trecho de una entrevista que Iñaki Gabilondo realizaba al expresidente del gobierno español, vuestro paisano Felipe González. En un momento determinado le preguntó por esto que tengo ahora entre manos, por el delicado panorama energético que se nos echa encima.
González respondió que para hacer frente al problema correspondiente era menester asumir 3 grandes medidas. Primera, desplegar energías limpias y renovables. Segunda, diversificar las fuentes de suministro. Tercera y última, creo que cito de manera literal, reabrir mesuradamente el debate relativo a la energía nuclear. No me interesa ahora glosar lo que González dijo, sino llamaros la atención sobre aquello que sorprendentemente no dijo. ¿Y qué fue lo que no dijo? Que teníamos que reducir los niveles de consumo energético, cuando esta parece que es la respuesta más lógica e inmediata en un escenario de escasez. Si alguien es tan ingenuo a estas alturas como para preguntarse por qué Felipe González no dijo en primer lugar lo que tenía que decir, responderé rápidamente que la explicación nos recuerda que cobra mucho y bien desde hace bastantes años de una poderosa empresa del sector eléctrico. Esto es, no es que se hubiese olvidado de ese elemento central porque tuviese una mala tarde, es que conscientemente estaba defendiendo los intereses de las grandes empresas. Para hacer frente al delicado panorama energético que se nos echa encima, tenemos que desplegar simultáneamente 2 grandes medidas. La primera es la primera de las invocadas por González: introducir energías limpias y renovables, pero nunca al servicio de nuestro estilo de vida derrochador, despilfarrador. Y la segunda pasa inexorablemente por reducir, que podemos hacerlo, nuestros niveles de consumo energético. Séptima y última observación que quiero haceros. Hace 3 o 4 años se publicó en Francia un libro en cuyo propio título el autor subrayaba lo que entendían que eran semejanzas muy notables entre la crisis del año 1929 y la del momento presente. A buen seguro que cuando este autor francés llamaba la atención sobre esas semejanzas, en modo alguno deseaba transmitirnos un mensaje tranquilizador. No olvidéis que la crisis de 1929 estuvo en el origen del asentamiento de los fascismos en el decenio siguiente en Europa. Estuvo en el origen, si así lo queremos, y también de la propia Segunda Guerra Mundial. Yo tengo la impresión, sin embargo, de que este ensayista francés se quedaba corto en su diagnóstico. ¿Por qué? Nos hemos acostumbrado a utilizar la palabra crisis en singular para identificar lo que los medios de comunicación y los políticos llaman la crisis financiera. Y estamos olvidando que en la trastienda hay otras crisis en plural. ¿En qué estoy pensando? En el cambio climático, que es una realidad que está ya ahí y que no tiene ninguna consecuencia saludable, Tinto. El primero nos habla de un afortunado renacimiento de los movimientos de contestación. Creo yo que el principal botón de muestra de este fenómeno en nuestro país es el movimiento del 15 de mayo, que refleja la irrupción de una visión afortunadamente lúcida e hipercrítica del escenario en el que estamos. Un escenario, no lo olvidéis, lastrado por 2 gigantescas estafas. La primera se llama estatalización o nacionalización de la deuda privada. El principal problema de la economía española no es la deuda pública, como intentan sugerirnos, sino la deuda acumulada por los bancos, las cajas de ahorro, las instituciones financieras. ¿Por qué tenemos que pagar todos los desafueros asumidos por quienes especularon con el dinero de todos? El segundo de los grandes problemas es la negativa de nuestros gobernantes a distinguir entre deuda legítima, que hay que pagar, y deuda ilegítima, que no estamos obligados a pagar. ¿Cuál es el otro gran proceso de signo muy diferente al que hay que prestar atención? Hace unos años se tradujo al castellano un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. El libro se titula Auschwitz, ¿comienza el siglo XXI? Entre signos de interrogación. El principal argumento que maneja Ameri en ese libro dice que estaríamos muy equivocados si concluyésemos que las políticas que defendieron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico
extremadamente singular, coyuntural y afortunadamente irrepetible. Ameri nos emplaza, antes bien, a estudiar en detalle el contenido preciso de las políticas de los nazis. ¿Por qué? Porque bien pueden reaparecer en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos en manos de una escueta minoría de la población planetaria. Creo yo que muchas de las políticas que defendió el anterior presidente norteamericano y que infelizmente ha heredado el actual hunden sus raíces en un proyecto de esa naturaleza. Como creo yo que muchas de las medidas que de un tiempo a esta parte aplica la Unión Europea a los inmigrantes pobres que llegan a nuestras costas y aeropuertos beben también de un proyecto de esta naturaleza. Quiero buscar, sin embargo, un ejemplo más cercano que ilustra de manera directa lo que quiero decir. Esta estimulante figura intelectual, que es el expresidente del gobierno español, José María Aznar, gustaba de repetir una frase que infelizmente pasaba inadvertida. Solía decir que su gran proyecto consistía en colocar a España en plenitud en el club de los países más ricos. ¿Qué era lo que me venía a la cabeza cuando escuchaba esa frase? Imaginaos que yo abandono esta plaza y que me encuentro con un compañero de colegio al que hace 20 años que no veo, que mantenemos la conversación de rigor y que en un momento determinado, claro, yo le pregunto: ¿y tú a qué te dedicas? ¿En qué trabajas? Y que él me respondiese: estoy intentando convertirme en uno de los hombres más ricos del mundo. Yo pensaría que me encontraba delante de un genuino imbécil. No me malinterpretéis. No estoy diciendo que sea este el adjetivo que corresponde al expresidente del gobierno español, aunque tampoco lo voy a descartar por completo. Aznar era un genuino extraterrestre por muchos conceptos, pero ojo, el Aznar que se expresaba a través de esa frase no estaba haciendo otra cosa que reflejar las querencias abrumadoramente mayoritarias entre sus conciudadanos, las querencias de una sociedad hechizada con la idea de que cuanto más consumamos, mejor viviremos. Hace 10 años, el resultado de una encuesta realizada en España provocó muchas ilusiones un tanto ficticias. Os recuerdo, un 92% de los ciudadanos españoles declaraban rechazar una intervención militar de los Estados Unidos en Irak. Hoy sabemos que ese porcentaje tenía su trampa. ¿Por qué? En parte por una razón fácil de comprender. A cualquier persona bien nacida le preguntan si apoya o no una guerra y experimenta un acto reflejo encaminado a rechazarla. Pero en parte por un motivo más profundo. ¿Qué hubiera ocurrido si nos hubieran preguntado si estábamos dispuestos a renunciar a una parte significativa de nuestros ingresos para permitir una masiva transferencia de recursos camino de los países pobres? Mi pronóstico es firme. Habría engordado espectacularmente eso de no sabe, no contesta, que es la manera ingeniosa de zafarse de las preguntas delicadas. Siempre que cuento esto recuerdo que hay un sociólogo belga que dice que en España, junto a las 3 respuestas propias de las encuestas, sí, no sabe, no contesta, debería agregarse una cuarta y última posibilidad, que es aquella a la que nos acogemos la mayoría de las veces, que es no sabe, pero contesta. El problema de la frase de Aznar es que uno puede imaginar perfectamente que su sucesor, Rodríguez Zapatero, dijese que su gran proyecto consistía en colocar a España en plenitud en el club de los países más ricos. Y si alguien piensa que me equivoco, diré que me he equivocado en el tiempo verbal que acabo de utilizar. He escuchado en un par de ocasiones esa misma frase en labios del sucesor de José María Aznar. Acabo. Hace 2 o 3 años me invitaron a participar en una mesa redonda en Madrid. Una mesa redonda que compartí con una mujer
que por lo que creía entender era una de las estrellas en ascenso de Televisión Española, sometida a los dardos críticos del Partido Popular, que entendía que era una izquierdista desbocada. A esta chica le tocaba hablar de las manipulaciones en los medios de comunicación. A mí me correspondía hacerlo del decrecimiento. No eran dos materias que tuviesen una relación expresa y fluida entre sí. El caso es que en el momento del debate enuncié una queja expresa. Dije: me parece muy lamentable que en esos programas matinales de televisión, que en el transcurso de los 2 últimos años han permitido entrevistar a centenares de políticos, de sindicalistas, de economistas, nadie haya tenido la oportunidad de expresar sus recelos con respecto a las presuntas ventajas del crecimiento económico. Nadie haya podido explicar en tiempo y modo qué es esto del decrecimiento. El caso es que esta chica reaccionó inmediatamente y se comprometió a garantizar que al menos en su medio de comunicación, Televisión Española, ese silencio tocase a su fin. Vaya por delante que no volvimos a saber absolutamente nada de ella. Recuerdo, eso sí, perfectamente qué fue lo que me dijo cuando nos despedíamos. Se me acercó y me preguntó: oye, Carlos, eso del decrecimiento no será una cosa un poco revolucionaria, ¿verdad? Como podéis intuir, la miré con absoluta perplejidad, sin saber muy bien qué responder, entre otras razones por una. Tenía al alcance de la mano 2 respuestas completamente diferentes y las 2 perfectamente legítimas. La primera hubiera consistido en decir: pues mira, sí, ¿para qué te vamos a engañar? Si estamos reivindicando la primacía de la vida social, la democracia directa y la autogestión, habida cuenta de por dónde discurren las reglas del juego dominantes en nuestra sociedad, describir eso como revolucionario es perfectamente legítimo. Pero debo subrayar que tenía al alcance de la mano una respuesta bien diferente, que hubiera consistido en decir: pues mira, no, este es un proyecto que nace en la cabeza de personas muy tranquilas, que cada vez están más preocupadas por el derrotero que la especie humana le está imprimiendo al planeta Tierra, y que en ese sentido han decidido privilegiar, aparte de nuestra lucha histórica por la justicia, los derechos de las generaciones venideras y también, por cierto, los derechos de las demás especies que nos acompañan en la Tierra. En este sentido, reivindicamos orgullosos para nosotros la condición de conservadores, atribuyendo, claro, a este adjetivo un significado diferente que el que corresponde a nuestros conservadores oficiales, ya lo sabéis, otra estimulante figura intelectual, el señor Rajoy, que invoca el testimonio de su primo de Sevilla para negar que el cambio climático sea una realidad. Si no somos capaces, en el norte rico, de decrecer en virtud de un proyecto consciente, racional, paulatino, ecológico, social y solidario, mucho me temo que acabaremos por decrecer de mala manera de resultas del desfondamiento del capitalismo que padecemos. Gracias por habernos escuchado. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es el debate. Solo pediros que las intervenciones sean no muy largas para que pueda intervenir el mayor número de personas, ¿vale? Y levantando la mano y os acercáis por aquí para hacer la pregunta. Quería preguntar que qué opina de las a ver qué le digo. Ahí Antonio ya me la dejado a mí. Me convertí aquí en amo. En internet estaba viendo manipulaciones de páginas web por parte de, supongo que serán las autoridades que no sé si ¿cómo lo llamaría yo?
censura, digamos, ¿no? Son páginas que están censurando y que no se sabe a qué responden, si es a los políticos actuales o son hackers de internet Bueno, lo que se me ocurre decir es que si Internet es una herramienta muy interesante para hacer muchas cosas, arrastra al mismo tiempo, claro, algunos riesgos como estos que tú mencionas. Los dos ejemplos más recientes que me vienen a la cabeza afectan el uno a un esfuerzo que cabe suponer articuló el gobierno español actual para borrar de la red aquella llamativa foto en la que aparecían Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre firmando contra las subidas en el IVA, en el impuesto del valor añadido. Foto que, claro, les dejaba en mal lugar, habida cuenta de que al final han optado por subir manifiestamente el IVA. Y consta que esas fotos se intentó que desaparecieran de la red. El segundo de los ejemplos que me viene a la cabeza guarda relación con esta manifestación madrileña del día 25 próximo, que tiene también sus reflejos, si no me equivoco, aquí en Andalucía, de la mano de un intento de rodear el Parlamento andaluz, y en otros lugares, y que sabemos se ha visto impregnada por manipulaciones que proceden de los circuitos oficiales. Hemos descubierto demasiado tarde que esa macabra sugerencia de que la extrema derecha estaba por detrás de la organización de esa manifestación era una burda manipulación policial inteligentemente desplegada por la red. En este caso, lo único que puedo decir es que tenemos que estar ojo a visor para saber distinguir cuál es la fuente de las informaciones y no dejarnos embaucar. Pero me temo que vamos a ir hacia peor en la medida en que las estrategias manipulatorias y represoras de nuestros gobernantes son cada vez más fuertes. Quiero recordaros, y vuelvo al ejemplo de esa convocatoria de manifestación en Madrid, que en los últimos días las detenciones de personas vinculadas con la organización de esa manifestación, detenciones que solo pueden calificarse de preventivas y que son manifiestamente ilegales, están a la orden del día. Asumamos el lado positivo de la cuestión. Nuestros gobernantes parecen estar sensiblemente nerviosos porque empiezan a intuir que una vez más un movimiento como el del 15 de mayo empieza a recuperar protagonismo en las calles. Bien, yo tengo entendido que las sesiones de crecimiento que están empezando a formar parte ahora de algunas de las asignaturas del grado de filosofía, en especial aquí en Sevilla. Entonces me gustaría saber si hay, o qué perspectiva cree usted que tiene la tesis de crecimiento en convertirse en una asignatura, en una posición que atraviese transversalmente, digamos, las demás carreras, grados que se están impartiendo en la actualidad en las demás universidades. Gracias. El proceso de incorporación de este tipo de conocimientos al mundo universitario es muy lento, no nos engañemos. Antecede al acuñamiento del término de crecimiento. Lo del decrecimiento, alguien podrá decir que no es estrictamente nuevo, que es una especie de cobertura externa de muchas de las críticas que nacen del ecologismo radical. Y esas críticas que nacen del ecologismo radical tienen cierta presencia, no nos engañemos, marginal en las universidades. ¿Por qué digo marginal? Porque las facultades en las cuales sería más sencillo que se creasen estudios, cátedras vinculadas con esto, son las facultades de economía. Y mucho me temo que los economistas, en la mayoría de los casos, no beben en absoluto de esta perspectiva. Están, antes bien, obsesionados con la lógica del crecimiento. Recuerdo perfectamente que la primera vez que yo hablé de decrecimiento, en un curso de verano en Gandía, en Valencia, en el debate tomó la palabra una chica joven que se presentó como alumna de cuarto de económicas.
y confesó que en su carrera nadie le había explicado hasta aquel momento que se podía poner en cuestión el mito, el dogma del crecimiento. De todas maneras, a mí me preocupa más una cuestión más general. Mi esfuerzo no es tanto incorporar a la universidad lo del decrecimiento, sino incorporar a la universidad pensamiento crítico en un sentido más general, porque falta dramáticamente. No nos engañemos, si en las universidades hay una ebullición contestataria, que la hay hoy, la generan fundamental, por no decir exclusivamente, los alumnos y no los profesores. Con lo cual me temo que esa idea vieja de la universidad como un motor que tira de la universidad, que tira de la sociedad, para llevarlo a un mundo distinto, hoy por hoy está muy alejada de la realidad. Hola Carlos, yo quería saber si hay dentro del proyecto de Crecentista algún debate sobre la organización territorial, cómo nos organizamos las sociedades en el territorio, si es compatible, por ejemplo, el proyecto de Crecentista con el Estado-Nación, por ejemplo. Ay, claro que sí, debate sobre esto. Aunque sospecho que lo más sencillo para encarar tu pregunta es que reconozca que hay proyectos diferentes de decrecimiento que dan respuestas distintas a la discusión territorial. Pero de todas maneras, me parece que a una costa de resumir mucho un debate más complicado, dentro del decrecimiento, en realidad, hay tres grandes apuestas mentales. La primera lo es en provecho de recuperar la vida rural y procurar cierto grado de abandono de las ciudades, que visiblemente se nos han ido de la mano. Esto contradice palmariamente el proyecto oficial materializado, por ejemplo, en la alta velocidad ferroviaria, que es al fin y al cabo un instrumento de comunicación entre las grandes ciudades que margina aún más al campo. La segunda matriz lo es en provecho de la relocalización, de la recuperación, lo dije antes, de la vida local en todos los ámbitos, el político, el económico, el social y el ecológico, en un escenario que facilite fórmulas de democracia directa, no de democracia delegativa y representativa. Y la tercera matriz nos habla del deseo de descomplejizar nuestras sociedades. El argumento viene a decir, si tenemos grandes problemas, en una explicación fundamental es porque hemos ido aceptando sociedades cada vez más complejas, con lo cual somos paradójicamente cada vez más dependientes. Imaginaos qué ocurriría en una sociedad como la española si dejasen de llegar los suministros de petróleo. Todo esto se desmorona literalmente de la noche para la mañana, con lo cual debiéramos estar avisados de cómo la relocalización de las relaciones es un mecanismo de respuesta inteligente frente a este riesgo. El año pasado murió, 5 días antes de la irrupción del movimiento del 15 de mayo en Madrid, Ramón Fernández Durán. En el último de sus libros repetía incansable una idea que yo creo que resume muy bien lo que he intentado contaros. Decía: muchos de los desheredados del planeta, habitantes de los países del sur, se encuentran paradójicamente en mejor posición que nosotros para hacer frente al colapso que se avecina. ¿Por qué? Viven en pequeñas comunidades humanas, han preservado una vida social mucho más rica que la nuestra, han mantenido una relación mucho más equilibrada con el medio natural y, en último término, son paradójicamente mucho más independientes que nosotros. Creo
que esta es toda una lección de organización territorial de las sociedades, que tiene mucho que ver, no nos engañemos, con la vieja utopía libertaria encaminada a recuperar la plena soberanía de cada ser humano sobre sí mismo y del conjunto de la sociedad. En este sentido, me limito a enunciar la tesis general de que cuanto más vayamos hacia abajo en la organización de las sociedades, mejor nos irá. Esto durante mucho tiempo se ha llamado descentralización, pero probablemente, y habida cuenta de que el término está un poco gastado, tendremos que encontrar otros. Bueno, buenas Carlos y buenas a todos. Yo quería plantear también una pequeña dualidad que tenemos muchos activistas, ¿no? Es decir, por un lado está el hecho de que tienes que cambiar las cosas por pelear por ellas, hacer reivindicaciones, manifestaciones, como hemos hecho mucho, ¿no? Pero después está también el plantear alternativas, como se ha escuchado, ¿no? Plantear alternativas al sistema. Es decir, ¿cómo se lleva, Carlos, cómo sería el tema, el debate que tenemos entre la acción de crear reivindicaciones, manifestaciones, propuestas ciudadanas, y la otra que sería la de crear alternativas fuera de ese sistema, ¿no? Ir directamente a cambiar el sistema como desde la base, yéndote a una vida rural, a un campo, una aldea ecológica, llámalo así, ¿no? Querría también un poco esa lucha, esa dualidad, cómo se lleva, ¿no? Entre activistas o entre personas normales y corrientes, ¿no? Y otra pregunta sería también un poco de los que somos del 15M y las que somos del 15M, que hay muchos aquí, ¿qué se puede hacer desde movimientos sociales como el 15M para cambiar, para poner discursos decrecentistas en las manifestaciones, en las acciones que se llevan a cabo? Gracias. Bueno, con respecto a lo primero, a ver, intento responderte de la mano de una consideración de lo que ocurre dentro del movimiento del 15 de mayo. Yo sostengo que dentro del 15M en realidad hay dos grandes posiciones. Hay una parte del movimiento que considera que la tarea principal de este último consiste en formular propuestas en la confianza de que serán escuchadas por nuestros gobernantes. La otra parte del movimiento estima que la tarea principal del 15M consiste en organizar espacios de autonomía en los cuales procedamos a aplicar reglas del juego diferentes sin aguardar nada de nuestros gobernantes. Ya sé que estas dos posiciones no son literalmente contradictorias, pero remiten a lógicas mentales diferentes. Yo debo confesar que me siento más cómodo en la segunda. ¿Qué son esos espacios de autonomía? Estoy pensando en los grupos de consumo, que establecen una relación directa entre el ciudadano de a pie y quien trabaja la tierra. Estoy pensando en los proyectos de las cooperativas integrales que empiezan a germinar por todas partes. Estoy pensando en lo que en determinados lugares han supuesto las ecoaldeas. O estoy pensando, por dejarlo ahí, en un incipiente movimiento en virtud del cual en empresas que están al borde de la quiebra, sus trabajadores se hacen con ellas en régimen autogestionario y cooperativo. ¿Por qué digo que a mí me interesa más esta perspectiva que la primera? Intento poner un ejemplo. Algunos economistas de clave socialdemócrata que rodean al 15M defienden la necesidad de crear una banca pública. A mí me parece que cuando argumentan ese proyecto lo hacen bien y ese proyecto es respetable, pero tengo la obligación de plantear una pregunta. ¿Cuánto tiempo tenemos que aguardar para que emerja una banca pública? Tanto más cuanto que sabemos que el proyecto correspondiente tiene que pasar por partidos, parlamentos e instituciones. La aritmética electoral y parlamentaria nos dice que los dos grandes partidos no están por la labor. Aún peor, que podrían sentir la tentación de crear una banca pública con rasgos muy diferentes de los que reivindican estos economistas. Bueno, paradójicamente, el viejo proyecto libertario de la autogestión y de los espacios de autonomía es más realista. ¿Por qué? No tenemos que esperar la autorización de nadie para ponernos en marcha en provecho de la gestación de esos espacios de autonomía. Y creo que en ese sentido la irrupción del 15M le ha dado un aire diferente a ese proyecto de los espacios de autonomía. Yo sigo siendo una persona que está muy orgullosa del movimiento del 15 de mayo. Esto no significa que el movimiento no tenga sus carencias.
sabemos, por ejemplo, que su presencia en el mundo del trabajo sigue siendo desafortunadamente reducida. Sabemos que su presencia en el medio rural sigue siendo escasa, pero yo prefiero en este caso acogerme a la idea de cuáles son sus virtudes. Y sus virtudes siguen siendo muchas. Una de ellas es que ha permitido reabrir muchas discusiones que estaban artificialmente cerradas. Otra de ellas es que ha posibilitado generar espacios comunes en los que muchas gentes que estaban separadas han encontrado una dinámica de reencuentro. Una tercera es que ha dignificado orgullosamente la perspectiva de la asamblea de base, de la discusión en la calle, de la autogestión. Pero por encima de todo, yo creo que el 15M ha permitido algo importantísimo por una razón, porque es un legado para el futuro. Ha hecho que muchas gentes descubran que pueden hacer cosas que hasta hace bien poco pensábamos que no estaban a nuestro alcance. Siempre que hablo de esto pongo el mismo ejemplo, porque yo creo que es muy gráfico. En el mes de junio del año pasado cayó en mis manos un mensaje que contaba algo que había sucedido al calor de la Asamblea Popular del 15M en el barrio de Carabanchel en Madrid. La asamblea estaba reunida, unas 80 personas, y alguien avisó de que había un coche de la Policía Nacional al lado de una boca de metro. Los 80 integrantes de la asamblea correspondiente inmediatamente se percataron de lo que eso quiere decir casi siempre: un control de sin papeles. Los 80 integrantes bajaron en bloque al metro, rodearon sin mediar palabra a los dos policías nacionales, que al parecer se percataron rápidamente de que no estaban en la mejor posición estratégica, de tal suerte que el sin papeles empezó a caminar más despacio que los policías nacionales y quedó subsumido en el alud de los 80 integrantes de la asamblea de barrio de Carabanchel. Lo que me interesa subrayar es que esto hubiera sido literalmente impensable el 14 de mayo de 2011. Valoremos lo que el 15M supone, porque intuyo que no hemos tenido nada mejor en mucho tiempo. Y trabajemos, claro que sí, para fortalecerlo desde la perspectiva del pluralismo, de la igualdad y del respeto. Gracias. Bueno, enganchando bastante creo con lo que acabáis de hablar. A ver, ¿por dónde empiezo? Es que tengo varias ideas en la cabeza. Hoy estaba viendo Españoles por el Mundo en la tele y estaban en Francia, ¿vale? Y hablaban de que allí cada vez que había un incendio, pues los propios ciudadanos rápidamente estaban en Bretaña, tenían una rápida respuesta y habían replantado 30.000 árboles en la zona que se había quemado rápidamente. Aquí ya hemos visto lo que ha pasado con los incendios este año. O sea, no solo habían reducido los efectivos para pararlos, sino que evidentemente el gobierno no ha anunciado ningún tipo de replantación ni nada, cosa que podría a lo mejor ser muy favorable en todos los sentidos, tanto en el ecológico pero también en el de empleo. Los ejemplos que te has dicho de la alta velocidad van en el mismo sentido. La nueva reforma de la educación que hacen toda la competitividad en el mismo sentido. Entonces, eso sí era... Y a lo que voy, es que los cambios en los modos de producción que requieren, por la urgencia, la situación ecológica que tenemos y la situación de recursos en todos los sentidos, no solo por ausencia, sino por necesidad, ¿no? Alimentos y demás, el cambio en los modos de producción al ritmo que vamos tiene que ser de tal escala que creo que lamentablemente, aunque hay esas dos vías, la del cambio personal de grupos de consumo o de consumo responsable, al final creo que al ritmo que vamos solo puede ser conducido desde el Estado, ¿no? A nivel estatal. Es decir, siempre me pregunto por qué un consumidor con sus pocos ahorros a lo mejor pues tiene que ir al supermercado y elegir entre, yo qué sé, entre una magdalena de producción ecológica y otra de producción industrial que le ponen a mitad de precio, ¿eh? Cuando la de producción industrial a lo mejor es 1000 veces más nociva para todos
¿vale? Entonces para mí eso es realmente fue uno de los principales aspectos ilusionantes del 15M, ¿no? Que se centraba en recuperar ese poder de decisión ciudadana sobre lo que nos interesa y sobre lo que no nos interesa y en lo que se gastan nuestros recursos, ¿no? Se ha producido esa disociación entre sociedad y Estado. Parece que el Estado no es la sociedad, es algo que está aparte de la sociedad. Entonces para mí eso sí fue interesante del 15M, del tema de recuperar el aspecto social del Estado, ¿no? Pero a lo que voy, que es la pregunta que te quiero decir, aparte de lo que quieras valorar sobre esto, es no sé si existirá ya, pero aparte de lo que se puede hacer a nivel estatal de directivas de producción ecológica responsable o de comercio justo, si llegásemos a eso, que digamos, ¿de qué manera podríamos aconsejar o asesorar o acompañar incluso en la creación de empresas de crecentistas, por así decirlo? No sé si las personas paradas que quieran poner en marcha una iniciativa empresarial y quieran darle un enfoque de crecentista, ¿de qué manera podríamos hacer para canalizar esa? Oye, Vicky. Planteas una discusión muy complicada y yo asumo que en el marco general de esa discusión tengo mis contradicciones. ¿Por qué? Yo creo poco en la institución Estado. Asumo que la institución Estado desempeña determinados papeles, pero me temo que fundamentalmente, las más de las veces, es una institución al servicio de las clases dominantes, del capital y de sus intereses. Otra cosa es que el capital inteligentemente, con el paso del tiempo, haya decidido hacer algunas concesiones, los estados del bienestar, la sanidad pública, la educación pública, para mitigar los riesgos de la revuelta popular. Pero creo que no convendría que nos engañásemos con respecto a esto. ¿Por qué hablo de contradicciones? Bueno, porque en un momento como el presente yo defiendo en primer lugar claro que nos opongamos a los recortes del gasto social. Creo que esto no preciso justificarlo. No tenemos por qué pagar, lo dije antes, por los desafueros de nuestros banqueros, que paguen ellos las deudas que contrajeron en su momento. Pero al mismo tiempo creo que hay que depositar otra parte de nuestro esfuerzo en la construcción de esos espacios de autonomía desde la base, que deben permitir con el paso de los años la construcción de una sociedad diferente sobre bases distintas. ¿Por qué digo esto? A ver, yo creo firmemente en la idea de autogestión, y la idea de autogestión casa muy mal con la institución Estado. Uno puede imaginar, claro que sí, que un ambulatorio de la seguridad social se autogestiona individualmente, pero la lógica del Estado tiende a impedir eso. Con lo cual, tenemos aquí un problema. Claro, el problema, ¿cómo se materializa verbalmente? Yo no le puedo decir a un viejecito que renuncie a su pensión y a su ambulatorio de la seguridad social porque vamos a crear un régimen de comunas libertarias. Me temo que sería una apuesta bastante absurda, aunque sigo manteniendo la idea de que tenemos que pelear por construir ese régimen desde abajo. Has planteado una discusión relativa a la posibilidad de que germinen empresas decrecentistas. Bueno, en este caso el problema me lo plantea el término empresas, aunque admito que el término puede ser tan general que no tenga mayor motivo para oponerme. Lo que me interesa subrayar es que esas empresas no pueden ser solo decrecentistas. Yo estoy pensando en un tipo de proyecto que rompa el régimen de propiedad característico del capitalismo, y por eso diré que sean decrecentistas y autogestionarias, porque si simplemente lo que hacemos es aceptar la lógica empresarial del capitalismo e imponer determinadas normas que reflejan una conciencia más honda en lo que respecta al relieve de la crisis ecológica, me temo que solo estaremos encarando marginalmente el problema de fondo. Por eso subrayo que esas empresas tienen que ser, sí, decrecentistas, pero tienen que ser algo más que decrecentistas. Formulo una última idea que me ha venido a la cabeza al calor de algo que has dicho. A ver,
En un par de ocasiones habréis escuchado en mis labios una palabra que a mi entender debemos empezar a utilizar con frecuencia: colapso. El colapso del sistema en el que estamos. En los circuitos en los que yo me muevo, en realidad hay dos posiciones distintas frente al colapso. La primera posición es crudamente realista y dice: no nos queda más remedio que aguardar a que llegue el momento del colapso, del hundimiento del sistema, porque será la única manera de que la mayoría de nuestros conciudadanos tomen nota de lo que está ocurriendo. Acabo de describir como crudamente realista esta posición, pero no nos engañemos, es desoladora. El colapso, por lógica, se traducirá en una multiplicación espectacular de los problemas y en una reducción paralela de nuestra capacidad de darle respuestas. Por eso me apunto a la segunda de las perspectivas, que admito de buen grado que es voluntarista. ¿Qué significa aquí lo de que es voluntarista? Que hay que ser muy conscientes de que disfruta de un apoyo social muy limitado. Esa segunda respuesta dice: tenemos que salir con urgencia del capitalismo. Y salir con urgencia del capitalismo significa, por encima de todo, empezar a construir esos espacios de autonomía, por ejemplo, y en lugar singular, las cooperativas integrales. Os ruego que le prestéis atención en la red a lo que significan las cooperativas integrales. El modelo más avanzado es el de la cooperativa integral catalana, pero aquí en Andalucía hay varios modelos similares. Bueno, esto es un inicio de respuesta frente al colapso, encaminado civilizadamente a evitar que el colapso haga que el sistema se hunda literalmente sobre nuestras cabezas. ¿Alguna pregunta más? Buenas, Carlos. Bueno, primero que me ha gustado mucho su charla y después, bueno, yo soy educador y a usted como educador me gustaría hacerle una pregunta específica, que como educador estoy bastante preocupado por la juventud, menores de 30 años, que considero que desde el sistema se ha hecho un trabajo muy fuerte de opresión intelectual hacia toda esa población, ya desde los medios de comunicación como desde la educación, desde que nacemos, en toda la formación del cerebro. Y yo veo con algo de miedo la pasividad y la indiferencia que hay en los menores de 30 años. Aquí lo podemos ver en la charla, por ejemplo, que todos los asistentes, prácticamente la mayoría, son mayores de 30, incluso de 40 años, diría yo. Y yo en mi universidad, en mi facultad de educación y en todas las facultades en general, siempre he visto una excesiva pasividad hacia todas las problemáticas sociales e incluso, siguiendo la lógica capitalista, una excesiva preocupación por sus problemas que le atañen individualmente a él, olvidándose de todo el resto. Entonces me gustaría preguntarle cuál es su visión respecto a sus alumnos y qué se puede realizar o cómo se puede trabajar frente a eso, porque los profesores con los que he contado que han trabajado sobre ello siempre he visto como han sido motivo de burla dentro de la clase o como el profesor blando, el profesor débil respecto a ello, cuando pienso que hacen una tarea bastante importante, aunque no eficiente en el tema en el que se quiere trabajar. Gracias. Bueno, en relación con esto tengo pensamientos encontrados. El primero: cuando me he enfrentado en los últimos años a las opiniones de mis alumnos en la universidad, yo doy clases en primero de una facultad de Derecho, he descubierto el eco poderosísimo que en su cabeza tiene la idea de que las sociedades solo progresan a través de la competición, del codazo. Y cuando uno plantea un horizonte mental diferente, no acaban de entenderlo bien. En muchos casos, lo que les sugiero a mis alumnos es que lean un libro maravilloso que apareció hace más de 100 años y del que es autor un señor llamado Kropotkin. Kropotkin fue, sí, uno de los principales teóricos del anarquismo del siglo XIX, pero a menudo olvidamos que fue un científico de fama internacional. Muchos de sus textos aparecían publicados en la Enciclopedia Británica. El libro en cuestión se llama El apoyo mutuo. Y en ese libro, Kropotkin demuestra empíricamente cómo hay numerosísimos ejemplos de sociedades animales que progresan a través de la solidaridad y de la cooperación.
Esta perspectiva no la debemos dejar en el olvido. Segundo de los datos. Yo creo que muchos de esos jóvenes que mencionas, antes que cualquier otra cosa, son víctimas del caos ingente del sistema educativo en el que están. Pongo el ejemplo que me parece más claro. Sabéis que en las universidades españolas, desde hace 2, 3, 4 años, se aplica el llamado Plan de Bolonia. El Plan de Bolonia es un plan de la Unión Europea que descaradamente apostaba por la privatización y la mercantilización de las universidades públicas. La gran paradoja de Bolonia es que fue aprobado en un momento de relativa holgura presupuestaria, pero está siendo aplicado en un momento de visibles estrecheces presupuestarias. Con lo cual, lo único que ha creado es caos en las universidades. Lo digo de otra manera, Bolonia no está formando esos licenciados sumisos y profesionalizados que se pretendía. Bolonia no está trayendo a las universidades los capitales de las empresas privadas que tienen otros problemas que resolver. Aquello en lo que se ha traducido literalmente es, sin más, en un caos que es imposible que los alumnos no perciban. Tercer elemento de consideración. Bueno, yo no soy tan pesimista como tú en lo que respecta a la ausencia de los jóvenes en las iniciativas de contestación. En realidad creo que el movimiento del 15 de mayo, aunque es también otras muchas cosas, es fundamentalmente un movimiento de reacción de los jóvenes ante el escenario invivible que se les ofrece. Me hace gracia cuando los tertulianos de la derechona ultramontana dicen que los activistas del 15M lo que son es unos vagos. Bueno, que consulten los datos estadísticos oficiales que nos dicen que el 54% de las personas con menos de 30 años están en el paro. Digamos, ¿cómo se puede afirmar que son unos vagos cuando no hay ofertas de trabajo? Tengo la impresión de que en realidad el problema es otro. Hay determinado tipo de iniciativas que solo atraen a la gente relativamente adulta y hay otras que solo atraen a los jóvenes. Cuando tú decías lo que has dicho, me ha venido a la cabeza que hace 2 días en Madrid se montó en Lavapiés una manifestación de repulsa ante el desalojo de un centro social ocupado, Casablanca. Y yo me quejé para mis adentros de que infelizmente en esa manifestación habría 3 o 4 mil personas, solo había jóvenes. Mi pregunta era, ¿dónde estamos los adultos? ¿Qué es esto de que interpretemos que hay determinadas causas que solo son de los jóvenes y hay otras causas que solo son de los adultos? Me parece que tenemos un problema en relación con esto. Acabo. Hay algo que has dicho que yo he pensado muchas veces. Tenemos que defender el trabajo de aquellos maestros y de aquellos profesores que pese a todo siguen luchando. Yo creo que hay muchos maestros orgullosamente empeñados en transmitir a sus alumnos la idea de que deben analizar hipercríticamente qué es el consumo. ¿Cuál es el problema? Bien lo sabéis. Cuando esos niños llegan a casa a las 6 de la tarde, engullen todos los días 300 anuncios ingeniosamente organizados que tienen un eco infelizmente mucho más poderoso que lo que hayan podido decir sus profesores. Uno de los movimientos que se encuentra muy cerca de lo del decrecimiento es el de aquellos que apuestan por la lentitud, por la tranquilidad y la calma a la hora de asumir las cosas. Sabéis probablemente que el principal de esos movimientos, o al menos el más conocido, es el movimiento de lo que en inglés se llama slow food, la comida lenta. La idea es recuperar el espacio de la comida para la vida social, comer lentamente y pensar más en qué es aquello que comemos y no la mierda que comúnmente ingerimos. Otro de esos movimientos que tiene entre nosotros mucha menor influencia es un movimiento por la educación lenta, que se enfrenta de manera directa a la compartimentación abusiva del tiempo que lo marca todo en los programas oficiales. Yo creo que no me equivoco cuando afirmo que aquellos profesores de los que conservamos el mejor recuerdo eran aquellos que se saltaban a la torera las normas compartimentadoras.
que decidían que si había algo importante que explicar, correspondía dedicarle todo el tiempo necesario, sin andar escatimando y pensando en ritmos, programas y temarios. Creo que esta es una perspectiva que tenemos que recuperar en la enseñanza, por muy cierto que sea que el horizonte que pretenden imponer nuestros gobernantes discurre literalmente por el camino contrario. ¿Alguna intervención más? ¿Ninguna más? Bueno, pues reiterar las gracias a todas y a todos. 3 cosillas simplemente antes de despedir el acto. La primera es agradecer a todas las personas presentes y a todos los colectivos que han hecho posible de una manera o de otra el que esto haya sido posible. Me refiero a Izquierda Unida y al Ateneo Andaluz de Dos Hermanas, que han hecho posible poniéndonos las mesas, las sillas, el tener un poco de infraestructura. En segundo lugar, hay unos compañeros que denuncian el tema de que han sido desalojados, como hablaba el compañero Carlos Taibo, de los que nos acompañan en el planeta, que son los animales, de un tema de UPRODEA que han sido desalojados y están con una hoja de firma aquí al lado para conseguir un terreno para poder dar alimento, poder dar cobijo a esos animales abandonados que muchas veces y que mayoritariamente se producen en las grandes ciudades. Y en tercer lugar, deciros que ahora tenemos ahí un picnic no del desahucio, de traje, no del desahucio. O sea que cada uno ha traído un poco de comida y un poco de bebida y aquí ahora estaremos un ratillo. Y por último, recordar que bueno, que esta charla debate, aparte de hacer los ciclos, de mover conciencia y de que nos entendamos, sí que estamos haciendo cosas aquí en Dos Hermanas, y hace 3 o 4 días, y aquí presente está la compañera Cristina, la gente, las individuos, personas, ciudadanos y ciudadanas de Dos Hermanas, conseguimos parar el desahucio de la casa de la compañera Cristina. Y es algo que invito a que se generalice, a que se vaya extendiendo por todos sitios y a que paguen los ricos lo que deben, y no las personas de bien. Muchísimas gracias, Dos Hermanas.